privada con el Papa Francisco en el año 2016. Alguien que lo conocía muy bien al Papa Francisco, así que tenemos el privilegio de hablar con él. Alejandro, buen día. Ignacio y Rocío, te saludamos por aquí. ¿Cómo andas? Ignacio y Rocío, buen día. Bueno, ¿qué es necesario decir por estos momentos del Papa Francisco, lo que más valorás de su figura y también desde lo personal, ¿no? Lo que no se haya dicho de él, ¿no? Los que lo amamos, tantas cosas buenas, y también ha sido maltratado, ¿no? Sí. Muy maltratado por el gobierno nacional y por desechado y despreciado por el actual presidente, ¿no? Una actitud nefasta. Nosotros tuvimos un encuentro del cual ustedes hablaban, maravilloso, sí, con Eve. Será para mí un viaje inolvidable, más allá de que no fue el único y la única vez con la que me encontré con el Papa, pero ese tiene un tono especialísimo, porque ellos venían de haber estado enfrentados claro, fuertemente, por diferencias políticas más que nada, no por cuestiones personales. Claramente distanciados. Y hoy quiero rescatar que en realidad el que se interesó por reunirse con Eve fue él. La reunión la promovió Francisco. Sí. En realidad, protocolarmente, por ser un jefe de Estado, corresponde que las personas soliciten la audiencia, pero en este caso él fue. Más allá de que se reunió el protocolo necesario para que eso pase y que tuvo connotaciones políticas, personales y de muy agradables sensaciones. Calcular que cuando llegamos a Roma con Eve no llegaba solamente Eve, llevaban las madres de Plaza de Mayo, claro, con lo que la connotación tiene fuera de la Argentina muchísimo más potente que lo que ocurre acá en Argentina. Es algo así como sagrado, digamos. Pañuelo blanco y las madres son... Calcular que después de ese encuentro hubo una conferencia de prensa donde hubo más de 100 medios de toda Europa. Una cosa impresionante. ¿Y qué pasó en esa reunión, Alejandro? Mira, tuve el privilegio de haber compartido unos escasos minutos antes de iniciar, porque bueno, Eve no podía caminar, entonces yo le ingreso con una silla de ruedas. Entonces cuando entra al despacho personal, Francisco la saluda y casi se le arrodilla y le dice, ante una mujer que ha perdido 2 hijos no tengo más que arrodillarme. Así empezó la reunión. Con lo cual eso a Eve la emocionó, la hizo llorar, y eso provocó que estuvieran, no eso, sino la intencionalidad que ambas partes habían expresado previamente, ¿no? Porque Eve también después se convenció, calculó que eso transformó no solamente en un viaje personal, sino en un viaje político. Gobernaba Macri la Argentina. Entonces Eve se sintió, y nosotros intentamos que ella también se sintiera, un poco embajadora de todos nosotros, especialmente de los más militantes, los más comprometidos, ¿no? Que le hicimos sentir que en realidad ella era la que iba a ser embajadora ante el Papa, ante otras cosas, pedirle que la Argentina la estaba pasando mal. Bueno, ese encuentro en privado duró 3 horas, cuando previamente lo había recibido a Macri y había estado 20 minutos. Digamos. Eso solo nomás... Eso dice un montón, sí. Un montón. Sí. Y después salió de la sala privada y estuvimos 1 hora más el grupo que le habíamos acompañado. Bueno, y en esa hora seguimos
hablando un montón de cosas más, ¿no? Como Pero que hay un papa, Alejandro, dentro del protocolo y otro por fuera también, ¿no? Sí, Como que sí. muchos destacaban, o quienes han estado con él, como vos, que destacan eso. Bueno, en el protocolo una cosa y después, bueno, recién hablábamos de su pasión por el fútbol, ¿no? Por un montón de cosas que también lo hacían más humano que papa también, ¿no? Porque muchas veces el papa es como un ser de otro planeta. Es verdad, es verdad. Vos sabés que muchos me habían dicho, bueno, entonces quiere decir que ese encuentro significa el encuentro de la derecha y la izquierda del Frente Nacional. Digo, no, es la encuentro de los de máximos referentes de la política argentina, claro, de la historia, Eve Bonafini y Francisco, que sintieron la necesidad del encuentro, que a partir de que Francisco se expresa lo que es, y que se erige en papa de los pobres y la defensa de los más necesitados, expresa lo que verdaderamente en su profundidad es. Todos dicen que la Argentina puso papa. Muchos hasta se han arriesgado a decir que hemos puesto un papa peronista. No, en realidad era un papa jesuita. Francisco fue un papa jesuita y desde esa formación pudo ser el papa que terminó siendo, ¿no? En esa hora después, bueno, más allá de muchas veces que he hablado con él, en esa hora posterior hasta tuvo tiempo de poder hablar de la tía Enriqueta, mi tía, del tío José Ignacio, mi tío. Seres, mi apellido es el apellido de mi madre, Vicentini, con I final, Vicentini. Y ese es el vínculo familiar que me ha acercado más a él. José Ignacio, cura jesuita, formador de Bergoglio, escribiente y firmante del Manifiesto de los Curas del Tercer Mundo de 1969, es su padrino y fue mi padrino. ¿Y Alejandro también lo conociste antes de ser papa? Sí, porque en la Mesa del Diálogo en el 2001... Sí. Yo fui coordinador de la Mesa del Diálogo del 2001. Sí. Y el que aparecía como líder de ese oculto es una mala palabra, como tras, digamos, porque era el jefe de la iglesia, en ese momento era el cardenal y era el presidente de la episcopal. No era todavía, pero estaba por ser presidente de la episcopal. Y era un poco el que conducía a la iglesia argentina. Y entonces se erigió un poco en el paraguas de aquella hecatombe, catástrofe, y bienvenido que lo hizo, porque en ese parámetro pudimos establecer lazos con todas las organizaciones sociales, con la política. O sea, fue clave también en esa reorganización en el 2001. Clave para que aparezca una solución, clave para que aparezca un paraguas, clave para calmar aquel quilombo del 19 y 20 de diciembre, clave para aparecer una nueva organización que solucionara la aparición de un provisional, que de la Rúa se vaya, más allá que no es que nosotros lo hayamos, al contrario, no, de la Rúa se iba a ir, digamos, pero para toda esa situación de necesitar de pacificar, tuvo un rol importantísimo y yo fui coordinador y bueno, trabajamos juntos. Estuviste con él ahí. Alejandro, ¿y cuáles son las transformaciones o algunas de las que puedas mencionar en este breve tiempo que hizo Francisco en la Iglesia Católica? Fundamentalmente la iglesia de los pobres, ¿no? De los más humildes, cercanos, bien parados donde tiene que estar, de los desposeídos, esa iglesia de los barrios, de la cercanía con la gente que tiene problemas. De abrazar al que es diferente. Calcular que yo soy divorciado, y entonces yo estaba como semi excluido de la iglesia, más allá que yo mucha importancia no le di tampoco, porque soy rebelde por naturaleza, con lo cual seguía haciendo mi actividad igual. Y él dijo, ¿cómo vamos a una persona que ha tenido un problema y se ha divorciado, lo vamos a alejar? Y dijo traigamos de vuelta a los divorciados. También lo dijo zanjó la diferencia de género, aceptó, digamos, sí, es todas esas cosas. Yo creo que nos perdimos de esta etapa en que yo creo que en este momento se iba a poner como puente de paz.
Yo creo que se iba a poner por arriba de Putin, por arriba de Trump, se iba a poner por arriba de todo eso, sobre todo porque viste como se curó de esto que le había pasado. Era como que parecía que iba a tener que vivir este momento de erigirse de manera natural a partir de la paz, ¿no? Y tan necesario era, ¿no? Quizás eso es la gran pérdida que tenemos de este momento tan convulsionado de tanta situación de guerra en el mundo. Él hablaba de que estábamos viviendo la tercera guerra mundial en cuotas, y tenía razón. ¿Por qué crees que no vino a la Argentina siendo papa? Que no pudo, que no sé. No, él le molestaba mucho ser usado políticamente. Claro. Y los que estamos cercanos, él siempre intentamos, es más, hoy debo confesar que rompí el prejuicio, porque nunca salí a dar una nota, pero me parece que sí, como que nunca escribí un libro de ese viaje maravilloso entre Eve y Francisco, porque tiene ribetes que son extraordinarios y que el mundo, o los compañeros por lo menos deberían conocer, porque tiene ribetes extraordinarios. ¿Y cómo la transformó a Eve entonces en ese momento? Primero porque ella sintió la necesidad de hacerlo, porque en la privacidad ella sabía que era él el que había pedido. Más allá que de lo protocolar, se hizo una nota y se pidió audiencia con el Papa y el Papa la aceptó. Por realidad que pide fue, por eso yo paso a cumplir un rol en ese juego. Y Eve lo entendió, pero pasó que había que mantenerlo en secreto. Y resulta que la primera audiencia había sido para ese mismo año, pero en febrero. Y en febrero hacía mucho frío, y él ya estaba grande también, y Eve también, entonces para evitar ese frío se pasó para mayo. Entonces durante esos 3 meses hubo que mantener silencio de que la audiencia se iba a dar. Claro. Y si trascendía, se corría el riesgo de que por ahí se suspendiera. Tal cual. Alejandro, pero eso generó hasta que Eve, a ver, porque le dimos un ribete militante, mucho más profundo. Claro. Eso provocó que, por ejemplo, Eve hablara con Cristina y tuviéramos un encuentro con Cristina específico para eso, para que hablaran de ese viaje. Claro. Porque ella, y entonces ahí Eve se sintió más segura. A ver, no hacía nada falta que nadie le hiciera sentir más segura, pero es como que vio el parámetro más grande, digamos, ¿no? De que era un viaje importantísimo, y lo fue. Y bueno, a partir de un día termino con esto porque le estoy sacando tiempo, pero de paso me desahogo. Todo lo contrario. Me mandan un teléfono privado a regreso de viaje a mí, para que yo se lo entregue a ella, para que lo llame, y a partir de ahí se hablaban una vez por semana. Terminaron siendo grandes amigos, hablando de sus cosas personales, de sus daños en las rodillas. Se reían mucho de las cosas que les pasaban a la edad de ellos, a la salud, ¿viste? Como dos grandes amigos. Mirá. Tuvieron una relación maravillosa, muy linda, pero privada, que nunca se quiso contar y que yo cuento porque hoy me siento con derecho de poder contarlo. O sea, tenían un vínculo de amistad, me imagino que también algunas consideraciones políticas, ¿no? ¿Intercambiarían? Sí. Mirá, viste que las fotos y los gestos también son políticas. Sí, hablan. En las fotos de cierre de aquel encuentro, Francisco dice: voy a poner cara de alegre, porque si no andan diciendo que pongo cara de, y no dijo culo, pero lo habrá pensado. Porque en ese momento había se evaluaban las caras de Francisco en las visitas, entonces y le había puesto cara de, no dijo la palabra, al que era presidente, a Macri, sí. Cara y mide la cara. Es más, ha habido memes con las caras. Total. Y entonces en ese momento, fíjate cómo, mira qué profundidad política que él tira
Cuando en la previa de la foto dice, bueno, voy a poner cara de alegre, como diciendo cara. Porque si no anda diciendo que pongo cara de tal. Pero bueno, aquel le había puesto cara de cosa, cara de otra cosa. Totalmente. Nosotros no. Cara de traste. Alejandro, te agradecemos un montón, la verdad. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias por estos minutos. Hablaremos en algún otro momento. Y cuando quieran. Bueno, muchas gracias. Un beso. Hasta la próxima. Alejandro Oveja López, él estuvo presente, como contaba, en la reunión del Papa Francisco con